noches. El día de hoy vamos a presentar al doctor Antonio Luébanos Velázquez. Él es infectólogo pediatra egresado del Hospital Civil de Guadalajara, médico adscrito al Servicio de Infectología Pediátrica del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, profesor de la Universidad de Guadalajara, con una maestría en Ciencias Médicas por la Universidad de Guadalajara. Es certificado por el Consejo Mexicano de Pediatría y Consejo Mexicano de Infectología. Es expresidente del Colegio de Pediatría de Jalisco, expresidente de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, vocal por México de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica y miembro actual de la Academia Mexicana de Pediatría. El doctor nos va a hablar sobre un tema de mucha importancia, la cual es la utilidad de los fitofármacos en el manejo de patología respiratoria alta. Le damos la bienvenida al doctor Luébanos y recordándoles que cualquier pregunta que tengan durante la ponencia, nos hagan favor de escribirlas en el área de preguntas y respuestas y al final se darán a conocer para que el doctor las pueda contestar. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por aceptar esta ponencia. Muchísimas gracias, doctor Fabián, y muy buenas noches a todos. Voy a permitir compartir la pantalla para poder dar paso a esta charla con ustedes. Miren, una parte importante que quiero platicar con ustedes, déjenme ver si la ven ustedes, la presentación. Denme un segundo porque la abrió. Algo que quiero comentar con ustedes, una parte importante es que para mí representa un honor, primero, estar con ustedes en esta charla. Y segundo, ¿por qué no decirlo? Representa un reto, porque hablar de infecciones de vías respiratorias con ustedes como otorrinolaringólogos, pues es en algunas ocasiones hablar, como dicen, al tú por tú. Y la otra parte es que es un reto porque normalmente en toda nuestra preparación como médicos, pues estamos acostumbrados a las clases de farmacología en donde vemos un medicamento, vemos sus propiedades, vemos qué componente tiene y prácticamente decidimos cuándo utilizarlo. Y en relación a los fitofármacos, como vamos a ver, tienen algunas características que en algunas ocasiones puede hacer que seamos incluso un tanto escépticos para esto. Para mí es un honor estar con ustedes, lo vuelvo a comentar, agradecido con el doctor Raúl Durán, su mesa directiva que nos ha invitado, por supuesto. También sé que por ahí el doctor Gabriel Paz algo tuvo que ver con esto. Y en especial a usted, doctor Arturo Fabián Chávez, como dice atinadamente en su anuncio, profesor anfitrión. Por supuesto, Laboratorio Schwabe, la oportunidad que me da de platicar con ustedes, en virtud de que me parece que es un tema por demás relevante revisarlo, y más conociendo el tipo de práctica que ustedes tienen, y más porque les reconozco, como lo veremos más adelante, que son un poco, o mejor dicho, un mucho preocupados por el tipo de manejo de antibióticos que tienen ustedes. La charla tendrá 5 puntos para terminar en preguntas y comentarios, con un objetivo general, muy breve repaso de las enfermedades infecciosas respiratorias en el país. Les voy a hablar algo un poco más amplio de la composición y propiedades de este fitofármaco, la utilidad que tiene como tratamiento coadyuvante en procesos infecciosos de vías respiratorias, pero más que nada la utilidad de mostrarles a ustedes evidencia científica al respecto, que me parece que es de un corte importante. Como lo he comentado, el objetivo es platicar con ustedes de la importancia de los fitofármacos y la utilidad en el manejo de enfermedades en vías respiratorias altas ciertamente frecuentes. Obviamente, esta gráfica pretende mostrar a ustedes que los procesos infecciosos en los últimos 2 años y en lo que va del año han tenido una evolución un tanto que nos viene a hacer un corte de caja al respecto de lo que pasa con las infecciones de vías respiratorias, con la otitis media. No hay en el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud reportes de sinusitis, perdón. Si bien es cierto, los hay de otitis media, los cuales los últimos 2 años del 19 y 20 fueron cerca de 1.286.000 casos.
casos poco reportados de faringitis y faringoamigdalitis con 379,284 casos en el 2019 y 20 y 33,000 en el 21. Y vemos que en el año 21, que son los círculos de un color más azul, más claro, pues tenemos que en este año 2020 y 2021 prácticamente han disminuido por muchas razones. Por otra parte, no podemos alejarnos, y porque voy a tocar un punto un tanto importante al respecto de lo que pasa con coronavirus, cerca de 2,508,278 casos, 214,482 defunciones, perdón porque no está actualizado al día de hoy, y prácticamente aquí hay un error de mi parte porque van 15,477,517 vacunas aplicadas hasta el día de hoy, no 18 como viene ahí. Y entonces, pues una parte importante es que con una población de cerca de 126 millones, las infecciones de vías respiratorias, conforme va avanzando la vacunación, conforme vamos avanzando en incorporarnos a la nueva modalidad, por supuesto que vamos a empezar a ver más patología de vías respiratorias, como era la costumbre de que hubiera cerca de 25 millones de casos al año. Por otra parte, pues debemos de reconocer que hay mecanismos de afectación, principalmente los infecciosos entre virales y bacterianos. Claro que puede haber algunos parasitarios y algunas otras por hongos, pero principalmente pues los virales y los bacterianos ocupan una parte importante como responsables de la patología respiratoria. Y esto pues porque prácticamente dentro de la epidemiología hay datos interesantes que se pueden presentar en cualquier época del año, por supuesto más en el invierno. Los cambios de temperatura tienen algo que ver, sobre todo cuando hay cambios importantes en la temperatura en las mañanas y en las noches. Por supuesto que las exacerbaciones epidémicas, como lo podemos ver en esta ocasión, o con influenza, como lo vimos en algunos años, y obviamente el papel tan importante que juega la transmisión por vía aérea del hombre enfermo al sano, como lo es ahora con coronavirus, mucha especulación que hubo. Actualmente sabemos que es por vía aérea la transmisión de esta patología. Y por otra parte, algo que también ustedes dominan muy bien al respecto de los factores que afectan esta respuesta defensiva de la vía aérea, como es la edad en los extremos de la vida, la cuestión nutricional, y que ahora no solo los desnutridos, sino los malnutridos y los obesos, que es una parte muy importante. Para nosotros en pediatría el estatus vacunal es muy importante hacer referencia, sobre todo porque en el 2020 se perdieron muchas oportunidades de vacunación, principalmente en los niños y en algunos adultos. El que el paciente esté cursando con infección en otro sitio, que tenga alguna inmunodeficiencia, que haya algunos factores sociales y ambientales, principalmente los factores ambientales son una parte muy, muy importante. En un estudio que hicimos de la Secretaría de Salud hace un par de años, demostramos que las zonas más contaminadas de Guadalajara son justamente donde más infecciones de vías respiratorias y alergénicas y de tipo asma se presentan. Y algo que tenemos que estar agregando ya a partir del 2020, pues es todo lo que está relacionado a infecciones que quedan post-COVID. Esto ya dado como un síndrome post-COVID y reconocido por la OMS a finales de diciembre del año pasado, y que es una gama muy interesante de todo lo que puede quedar de resultado por la infección, pero principalmente para vías respiratorias, que esta es una parte importante. Igual de otras manifestaciones neurológicas, musculares, que obviamente juegan un papel muy importante. Y otra parte importante, pues es volviendo un tanto a estas infecciones de vías respiratorias, que como todos sabemos, un 70 o un 90% son de origen viral. Por supuesto que va a depender de la patología que estemos hablando, pero principalmente el resfriado común, la rinofaringitis, sabemos que son de origen viral la mayoría. Por supuesto que cuando hablamos de neumonía adquirida en comunidad, hay una gran participación tanto de virus como de bacterias, o de coinfección virus-bacteria, o incluso de coinfección 1, 2 o 3 virus, como se ha demostrado en algunos estudios, principalmente en hospitales de la Ciudad de México y de Guadalajara, en el Hospital Civil Nuevo. Y la otra parte, pues obviamente la otitis y la sinusitis, una parte importante de origen viral, de origen bacteriano, y que también en algunos estudios hay una coparticipación viral previa o conjunta al respecto de estas otitis, y que por eso en algunas ocasiones
el tratamiento puede ser inicialmente conservador y no siempre dar el antibiótico de primera intención. Y las amigdalitis, que cuesta mucho trabajo hacer diagnóstico diferencial, aún con los criterios de Krentor, que pudieran ayudarnos a un diagnóstico. Más que ustedes, perfectamente las vías respiratorias tienen un papel muy importante por su extensión, por su anatomía y por justamente todo lo que puede afectar tanto de origen viral y bacteriano, y sobre todo cuando se agregan problemas alérgicos o problemas disfuncionales, ya sea por malformaciones anatómicas o secundarias a traumatismos, que también es algo muy frecuente. Miren, les comparto este pequeño video en donde vamos a escuchar cómo es muy importante la mucosa de todo el tracto respiratorio, y que sin duda ustedes son expertos en esto. También una parte importante, lo que tiene que ver con la movilidad ciliar, y por supuesto que cuando hay alguna alteración en estos movimientos ciliares o en el moco, pues predispone justamente para que haya alguna afección, como lo vamos a escuchar brevemente. La membrana mucosa, como una gran alfombra protectora, se extiende por las vías respiratorias del hombre. Innumerables cilios vibrátiles están siempre en movimiento. Transportan con el mucus, como en una banda transportadora, todas las partículas respiradas desde las zonas de peligro. Un mecanismo natural perfecto. Esto lo comentamos así como un mecanismo natural perfecto, pero esto cuando funciona. Cuando hay algo que altere este funcionamiento, por supuesto que nos va a meter en dificultades. Y empezamos justamente a hablar algo de los virus, en donde vamos a ver muy breve video donde hay los mecanismos de adhesión, de penetración, la replicación. Recordemos que los virus requieren obligadamente una célula para poderse replicar y poder justamente afectar las vías respiratorias, como lo vamos a ver aquí. Una escuadrilla de varios cientos de miles de virus en vuelo de aproximación. Velocidad hasta 150 kilómetros por hora. La zona de destino, las vías respiratorias de una persona. Patógenos pequeñísimos abordan como piratas la membrana mucosa y se fijan firmemente a ella. Este proceso se llama adhesión. Y es solamente el comienzo. Los virus perforan las células y penetran en ellas. Es como una reacción en cadena. Una vez dentro, los virus obligan a las células a producir exclusivamente nuevos virus, los que de nuevo atacan a otras células para multiplicarse explosivamente. Pues esta parte es muy importante, y lo que tiene que ver con las bacterias, que lo vamos a ver. El cuerpo tenía hasta ahora las bacterias bajo control. Ahora ganan la supremacía del moco acumulado, pues encuentran el medio de cultivo ideal para reproducirse. De este modo, la infección viral inicial se acompaña de una sobreinfección bacteriana. Bien, como vemos, pues obviamente los mecanismos de afectación para las vías respiratorias tiene que ver incluso con el número. Rápidamente voy a abordar algo que tiene que ver con las opciones terapéuticas de las infecciones de vías respiratorias. Obviamente esto desde el punto de vista puede ser abordado desde la preocupación del paciente, cuando ya es un paciente que nos puede decir qué tiene, qué siente, qué sintomatología, qué le molesta. Y por otra parte, desde el punto de vista de los padres, en el caso de los niños, que obviamente todo evitar que cuando hay actividad escolar, no falte el niño escolar. Y aún que tengamos ahora clases virtuales, también en algunas ocasiones no les permite estar activos a los pequeños. Y la otra parte es que todo paciente quiere recibir un tratamiento, ya sea para quitar fiebre o quitar el malestar, para tratar de modificar nosotros los factores ambientales, y que uno mejorar el esquema de vacunación de los niños. Y obviamente un bagaje de medicamentos que podemos utilizar son los inmunoestimulantes, sobre todo cuando son pacientes que tienen infecciones de vías respiratorias de repetición, o dar un tratamiento agudo para esta infección respiratoria. Y la otra parte es que debemos estar seguros que el medicamento que damos tiene cierta seguridad y efectividad. Y para también ustedes dominan mucho. Y por otra parte, algunos estudios que cada vez cobran relevancia, lo que tiene que ver
la microbiota de las vías respiratorias, en especial en sinusitis, creo que es donde está más avanzado esta parte, y algunos otros medicamentos. Pero por supuesto una parte importante es el tratar de incidir en que no siempre es de origen bacteriano y como consecuencia no requiere un tratamiento antibiótico. Y justamente parte del tratamiento integral ambulatorio puede ser, en el caso de que lo requiera, algún antibiótico. Pocos antivirales hay para las vías respiratorias realmente, algún analgésico, el control térmico, tener una buena hidratación, una buena fisioterapia pulmonar en caso de afectación pulmonar, y claro, si llega el paciente a requerirlo, pues el oxígeno suplementario, sobre todo cuando estamos viendo con coronavirus y con influenza principalmente. Y aquí es parte en donde justamente el Pelargonium psidoides empieza a tener, desde mi punto de vista, una herramienta disponible para poderlo utilizar. Y vamos a ver por qué. Miren, los fitomedicamentos o fitofármacos, según la definición de la OMS, son provenientes de plantas, obviamente, y es un nuevo tipo de medicamentos cuyo principio activo es un extracto vegetal que contiene varios grupos de compuestos. Y esto hay que comprenderlo muy bien porque, como lo dije al inicio, estamos acostumbrados a ver un medicamento, una sal y los efectos que tiene. Y a la diferencia de los fitofármacos, tienen varios compuestos que tienen diversas funciones. Y estos fitofármacos principalmente son utilizados para que tengan una acción suave, que ofrezcan una alternativa en el tratamiento de las patologías crónicas o en las agudas, y la otra parte es que podamos utilizarlas desde el punto de vista oficial, que estén dadas de altas ante COFEPRIS y reconocidos los efectos que se dice que tienen, corroborados con estudios científicos, para poder nosotros utilizar con tranquilidad, por decirlo así. Y justamente esta es la planta del Pelargonium psidoides, y lo que se utiliza para elaborar el medicamento es la raíz de este medicamento. Esta flor, si la ven, es una flor muy bella, es principalmente se da en África, que es justamente donde se utilizaba hace muchos años. Y créanme que cuando yo empecé a ahondar un poco en la cuestión de los fitofármacos, me sorprendí de este extracto porque en África lo utilizaban para el tratamiento de la tuberculosis. Y no solo eso, lo trataban para cuando había diagnóstico de neumonía, principalmente por Streptococcus pneumoniae. Y aunque tiene efectos bactericidas, no propiamente es un antibiótico. Pero esto se los comento porque a mí en especial me llamó mucha atención esas propiedades que tienen, y cuando uno remite a la historia, pues se da cuenta que tienen más de 50, 60 años de conocidas y de utilizarlas justamente. Y además se demostró que tienen capacidad inhibitoria de virus y bacterias, que vamos a explicar un poco más adelante. En cuanto a la composición química, pues tiene contenidos de fenoles, tiene minerales, tiene sacáridos, tiene proteínas, tiene purinas. Ahí pueden ver ustedes el porcentaje de cada uno de ellos. Pero una parte importante es que, a pesar de que se conocen estos contenidos, todavía hay algunos que son desconocidos y se están tratando de identificar para ver qué efecto tiene. Pero lo que sí es que Pelargonium psidoides se ha determinado o se ha demostrado que tiene un efecto antiviral de citoprotección, que lo vamos a explicar. Tiene un efecto antibacteriano también de citoprotección. Tiene un efecto sobre el aparato secretomotor y además tiene propiedades de ser un inmunodurador, como lo vamos a ver a continuación. Miren, iré desglosando cada uno de ellos porque me parece por demás interesante decirles el porqué de la utilidad de este medicamento. Como antiinfeccioso tiene derivados de los cumarínicos y los fenólicos, y una parte importante es que tiene sus componentes flavonoides, y uno debería de explorar que los flavonoides son medicamentos que conocen muy bien los nutriólogos. Me voy a ir a la parte quizá que tenía preparada para ustedes, de la utilidad de este fitofármaco, y ahí. Ok, muchas gracias, doctor. Esta no la vieron, ¿verdad? No. Bueno, ya no me voy a desconectar de acá, es que tenía desconectada la parte de mi imagen, y pues algo pasó. Bueno, rápido. Les ofrezco una disculpa por este inconveniente. Comentaba que estoy fuera de donde normalmente transmito y algo pasó aquí con la presentación. Pero bueno, muy rápido. Miren,
Estos fitofármacos tienen muchas bondades, sobre todo Pelargonium imsidoides, y les voy a presentar rápidamente los estudios que tenía preparados para ustedes. 7 estudios de 1067 niños, en donde se les dio Pelargonium imsidoides y se hicieron grupos para ver cómo disminuían los síntomas, qué eficacia global tenía el medicamento y las evaluaciones por escala de efectividad y resultados de seguridad. Pelargonium imsidoides fue significativamente mayor cuando se comparó contra placebo en la reducción de intensidad de los síntomas. Esto generalmente se mide entre el 5º y el 7º día, como venían los estudios anteriores. Otro de los estudios importantes, publicado el 13 de marzo del 2020, es que cuando dieron Pelargonium imsidoides en alguna patología que no necesariamente inicia de origen bacteriano y tenemos duda que es de origen viral, pues se dieron a 117,182 pacientes en donde se les había reservado un fitofármaco y un número igual de pacientes con control. Cuando hicieron el corte para ver cómo evolucionaban estos pacientes, lo que vieron es que cuando se dio un fitofármaco, la necesidad de dar un antibiótico al término del seguimiento de estos pacientes fue mucho menor en este estudio de corte retrospectivo. Esa es una parte importante, sobre todo si uno quiere ser cuidadoso en no pues recetar obviamente antibióticos cuando no los requiere el paciente, en virtud de que corremos el riesgo de que se alargue la enfermedad, que se complique o que favorezcamos las resistencias bacterianas. La otra parte es que cuando se mide, cuando se utiliza Pelargonium imsidoides en los pacientes que tienen enfermedad pulmonar crónica, aumenta la calidad del tipo de salud de estos pacientes y obviamente disminuye el número de antibióticos que es recetado para estos pacientes cuando hay una exacerbación de una patología de bronquitis de vías respiratorias. Y la otra parte es que mejoró de alguna manera la tolerabilidad de los medicamentos que se dan a estos pacientes y hay un estudio que va justamente acompañado de esto cuando se dio tratamiento a pacientes con bronquitis aguda con un preparado líquido, justamente Pelargonium imsidoides, para compararlo con un placebo. Y lo que vieron aquí es que después de 7 días de tratamiento hubo mejorías marcadas en los síntomas de cada uno de los pacientes y adicionalmente mejoró bastante la tos, el dolor de pecho al toser, la calidad del esputo, los estertores, el runcus y la disnea. Entonces vieron que cuando se den solución en pacientes adultos que no pueden tomar una pastilla, pues tiene un muy buen efecto de alguna manera. También la tolerabilidad en algunos pacientes de las tabletas. Tanto probaron como líquidos tabletas y demostraron que tiene la superioridad con el placebo, contra el placebo Pelargonium imsidoides, pero además que toleran bien perfectamente las tabletas, y esto al final lo daré por las formas de presentación que tienen los medicamentos. Esto ya lo había dado, espero lo hayan visto, es la evaluación in vitro de las propiedades antivirales y antibacterianas que tiene, probadas justamente a nivel laboratorio in vitro, en donde justamente una parte muy importante que produce de oxidación ayuda a que haya un mejor control de la patología respiratoria. Y la otra parte, hay algunos estudios, también publicado en el 2019, en donde se utiliza para el tratamiento de una tos, principalmente aguda, cuando hay una afectación de vías respiratorias. Y obviamente hubo una mejoría importante cuando se asoció al tratamiento, ya sea hidratación o algún expectorante, les fue mucho mejor cuando dieron Pelargonium imsidoides. Algo también que se demostró es que tiene un efecto contra el virus de influenza. Obviamente ya hay medicamentos específicos contra influenza, pero se ha demostrado que cuando se asocia con el oseltamivir o Bolaxavir, tiene un buen efecto para disminuir los síntomas y ayudar al daño del epitelio respiratorio que ocasiona. También otro de los estudios, este es otro adicional del 2020, en donde se demuestra que al dar Pelargonium imsidoides, sobre todo cuando inicia las patologías respiratorias en los pacientes, ayuda a que no necesariamente terminemos dando un antibiótico o incluso después de 7 días ya no requirió el antibiótico el paciente. Y la otra parte
es que algo que un estudio también muy interesante que fue publicado en 2019 es que aunque no tiene efectos antipiréticos, y esta es una parte interesante que se encontró en este estudio, ayudó a que los niños de 6 a 10 años de edad con una infección aguda de vías respiratorias disminuyera más rápido los síntomas y como consecuencia incluso disminuyó más pronto la fiebre a pesar de que no tiene efecto antipirético. Un estudio muy interesante, también ahí les dejo la bibliografía para que lo puedan ver. Y por otra parte, lo que tiene que ver sobre los niveles de quimiosinas, una parte fundamental que me parece para ustedes lo que tiene que ver con todos los mediadores de la inflamación en la mucosa de las vías respiratorias, principalmente en el paciente con rinitis, en donde se ha demostrado que en condiciones normales hay un aumento de la proteína quimioatrayente de monocitos, un aumento de la proteína humana inducida por interferón gamma y un incremento de la proteína inflamatoria de macrófagos. Y cuando se dio pelargonium psidoides, lo que se ayuda a disminuir la quimiosina quimiotáctica secretora de macrófagos, el péptido activador de neutrófilos epiteliales, la proteína quimioatrayente de neutrófilos y principalmente una disminución de la interleuquina 8, que como ustedes saben es un mediador de inflamación, recluta neutrófilos, macrófagos, células epiteliales y células del músculo liso de las vías respiratorias y las células endoteliales. Entonces, una parte muy importante y adicionalmente, déjenme decirles que aparte de esta disminución del péptido activador de neutrófilos epiteliales, que se cataloga como ENA-78, es una quimiosina que se está estudiando actualmente qué tanto factor en su elevación lo tienen los pacientes con autismo. Entonces, bueno, muy interesante este artículo, también les voy a recomendar que lo vean y también las concentraciones, como lo dije, de estas quimiosinas, pues ayudan a reducir justamente la inflamación de la rinosinusitis en el paciente. Este es esquemático de lo que pasa justamente con los movimientos leucocitarios regulados por las quimiosinas y en donde justamente por esta acción de estas quimiosinas que están en la tabla del lado derecho, pues que tienen un factor muy importante para disminuir la enfermedad inflamatoria, el síndrome respiratorio agudo, ya sea también asociado a asma o a neumonía bacteriana o a una patología donde hay muchos estudios con pelargonium psidoides también para la sarcoidosis. Entonces, esta parte es muy importante y por último decirles y nuevamente ofrecer una disculpa por esa desconexión que no me percaté que sucedió, es que en el 2005 hubo una publicación en el Seguro Social en donde el uso de antimicrobianos se fue reducido cuando utilizaron pelargonium psidoides en sus pacientes y lo que ellos vieron es que el paciente primero no necesitaban el antibiótico y segundo se recuperaban más pronto. Yo creo que finalmente no lo siguieron utilizando porque generalmente cuando van al Seguro Social lo que quieren es que extiendan la incapacidad y se siguen sintiendo mal porque no quieren reincorporarse a su trabajo, o al menos creo que eso era en el 2005, ahora las condiciones han cambiado, pero finalmente lo que quiero compartir con ustedes es que hay suficiente evidencia de que este fitofármaco ayuda bastante en infecciones de vías respiratorias para evitar antibióticos, para mejorar una respuesta más rápida, podemos decir, del paciente, y para mejorar el daño en el epitelio respiratorio, en el moco, en la función mucociliar, que afecta principalmente las infecciones del aparato respiratorio. Solamente decirles que hay 3 presentaciones, en gotas, en solución, en tabletas, y que la posología ustedes la podrán revisar en la información para prescribir, pero una recomendación cuando lo utilicen es que hay que darlo media hora antes de los alimentos para que pueda ser absorbido y no intervenga con los alimentos y tenga una muy buena biodisponibilidad. Finalmente, decirles que justamente para la inmunidad innata, la respuesta inmediata o una inmunidad adaptativa que tiene que ver ya a partir del primero, tercero, quinto día, pues esta herramienta de fitofármaco es una herramienta que nos puede servir para el tratamiento de nuestros pacientes como una terapia coadyuvante o como una terapia única para que los pacientes puedan recuperarse adecuadamente.